Hay muertes que cierran una época y hay muertes que abren una pregunta. El 9 de febrero de 1984, en una Moscú envuelta en el humo seco de las calderas de carbón, la Unión Soviética perdió al hombre que muchos llamaban en voz baja, nunca en voz alta, la última esperanza. No murió en un campo de batalla ni en circunstancias espectaculares. Murió en una cama de hospital, conectado a aparatos médicos, con una carpeta de documentos sobre la mesilla de noche y dos teléfonos junto a la almohada. Yuri Vladimirovich Andropov, 15 meses en el poder, apenas un año y medio. La causa oficial fue insuficiencia renal crónica. Murió tranquilamente, decían los comunicados del Comité Central. Pero lo que ocurrió en las 24 horas siguientes no fue tranquilo en absoluto. Antes del amanecer del día 10, los rumores ya corrían por Moscú con la velocidad específica de las cosas que no deben decirse en voz alta, pero que todo el mundo se susurra al oído. No el tipo de rumor que nace de la ignorancia, sino el tipo que nace de algo peor, de la sospecha de que alguien, en algún lugar, sabía más de lo que contaba. Decían que había conseguido pronunciar algo antes de morir, algo importante. Unos aseguraban que fueron palabras sobre el futuro. Cuidaos de la sustitución, los que vengan después destruirán el país. Otros insistían en que había dejado algo escrito, una lista, un documento con nombres, señalando directamente a los que en los años siguientes iniciarían la perestroika y la apertura que terminaría desmontando la arquitectura de todo lo que él había dedicado su vida a construir. Ese documento nunca fue publicado oficialmente. En los archivos del KGB, nada. En los fondos del partido, ningún rastro. Y sin embargo la leyenda no murió, creció. Para entender por qué la muerte de Andropov generó semejante eco, hay que entender la atmósfera de aquellos años. La era Brezhnev había durado 18 años. 18 años de discursos interminables que no decían nada, de estadísticas que nadie creía, de una estabilidad que se había convertido poco a poco en sinónimo de otra cosa, de desesperanza. La gente acudía a las manifestaciones por inercia. Las reuniones del partido eran una parodia obligatoria. El país funcionaba como un reloj viejo, no porque alguien lo hubiera arreglado, sino porque nadie había tenido la energía de pararlo. Y entonces apareció él, un hombre diferente, tan diferente que al principio la gente no sabía cómo clasificarlo. Seco, inteligente, sin sonrisas para las cámaras, sin el populismo de quien necesita gustar. Un chequista, un hombre del KGB, que leía 3 libros a la semana, que citaba a economistas occidentales en conversaciones privadas, que hacía preguntas a sus ministros y esperaba respuestas reales, no las fórmulas aprendidas. No parecía un líder en el sentido tradicional del término, parecía algo más incómodo y más necesario, un cirujano. Gris, frío, preciso. Le temían. Y al mismo tiempo le creían. Creían que sabía la verdad, que la conocía desde adentro, con la intimidad de quien durante 15 años había dirigido la institución encargada de saberlo todo sobre todos. Y cuando ese hombre muere, a los 15 meses de llegar al poder, 15 meses en los que alcanzó a poner en marcha cosas que nadie había puesto en marcha en décadas, la reacción fue inevitable. Nació el culto del Salvador que no llegó a serlo. 3 versiones sobrevivieron a los años y siguen circulando hasta hoy, cada una con sus defensores, cada una con sus silencios. La primera, la del complot del silencio. Sus defensores afirman que Andropov descubrió una conspiración en gestación dentro del Politburó, que conocía los nombres, conocía el plan, conocía la secuencia de traiciones que vendría, pero no tuvo tiempo de revelar nada. La enfermedad llegó demasiado pronto, y los que esperaban lo vieron morir con ese conocimiento adentro. La segunda, la del escenario de la sucesión. Según esta versión, no había ninguna conspiración que revelar. Todo lo contrario, Andropov había planificado cada movimiento, había preparado al sucesor, había trazado el camino. Sus últimas advertencias no eran sobre enemigos, sino instrucciones. Cómo mantener el equilibrio entre el cambio y la supervivencia del sistema. Cómo reformar sin destruir. Cómo modernizar sin perder el control. La tercera versión la proponen los historiadores que prefieren los documentos a las leyendas. Ninguna confesión, ninguna lista, ningún testamento. Todo comenzó con artículos periodísticos de finales de los 90, cuando la moda de la conspiración del Kremlin se convirtió en un género rentable.
Las personas que añoraban la mano fuerte proyectaban sus esperanzas sobre la figura de Andropov. No había revelación, había nostalgia disfrazada de secreto. Cada una de estas tres versiones tiene algo que la hace imposible de descartar del todo. Eso es lo que hace que la pregunta no desaparezca. Existe un detalle al que rara vez se presta atención y que, sin embargo, para quienes conocen la mentalidad soviética, resulta imposible de ignorar. Andropov murió exactamente 100 días después del final oficial del duelo por Leonid Brezhnev. 100 días. En la cultura soviética, el número 100 tenía un peso específico, el símbolo del ciclo completo, de la unidad cerrada, de algo que comienza y algo que termina. No era un número neutro, era un número que la gente notaba, que comparaba, que interpretaba. La muerte de Brezhnev había cerrado la era de la estabilidad, aquella estabilidad agotada y vacía que se parecía más a una anestesia que a una paz real. La muerte de Andropov, 100 días después del final de ese duelo, abrió algo diferente. Una era de cambios, aunque nadie sabía todavía qué forma tomarían esos cambios, ni a quién aplastarían en el camino. En la percepción popular, esas dos muertes estaban juntas, como dos capítulos del mismo libro, como si la historia estuviera contando algo, muy despacio, en un idioma que solo se entendía mirando hacia atrás. ¿Quién era Andropov para el ciudadano soviético? Para unos era exactamente lo que su cargo decía que era, el chequista de hierro, discípulo del sistema que durante décadas había reprimido disidentes, vigilado intelectuales, controlado fronteras y pensamientos. Un hombre cuya vida entera había sido el instrumento de una maquinaria de control. Para otros era la primera figura en décadas que pensaba de verdad, que veía desde adentro la podredumbre del sistema y quería repararla, no para destruirla, sino precisamente para salvarla de sí misma. No pronunciaba discursos inspiradores, no organizaba desfiles, era el hombre del silencio, de ese silencio peligroso y preciso, detrás del cual siempre siguen los cambios. Por eso su muerte se convirtió en un drama nacional. La gente sentía que algo se había cortado a mitad de camino, y por eso en las colas del pan y en las cocinas de los apartamentos comunales nació la pregunta que no desapareció en 40 años. ¿Y si hubiera sobrevivido? Si hubiera vivido 5 años más, ¿habría podido sostener el país? Un escenario chino, reformas económicas bajo control del partido, modernización sin caos. Esta pregunta conecta el pasado con el presente de una forma que ningún documento en ningún archivo ha sabido responder todavía. Esta investigación intentará acercarse a la respuesta. No prometemos certezas. La historia soviética no las produce. Pero sí prometemos seguir el rastro hasta donde llega, hasta la última firma en los documentos, hasta las palabras pronunciadas en salas sin ventanas, hasta el silencio que rodea lo que no se encontró en ningún archivo. Porque ese silencio, a veces, es la prueba más elocuente de todas. Noviembre de 1982, Moscú. Una ciudad donde nada cambia desde hace décadas. En las tribunas del mausoleo, los mismos rostros envejecidos, los mismos uniformes, con las mismas hileras de medallas, las mismas frases sobre las masas trabajadoras y el papel dirigente del partido. En las tiendas, los mismos mostradores semivacíos, con las mismas empleadas de delantal blanco, que miraban a los clientes con la expresión de quien hace un favor al atenderlos. En los periódicos, el mismo lenguaje de madera, las mismas estadísticas que nadie creía porque nadie se molestaba en creerlas. Y entonces murió Brezhnev. Una era que había durado 18 años terminó en una exhalación, sin patetismo, sin aplausos, sin el drama que debería corresponder al final de algo tan largo y tan pesado. Los telegramas de duelo llegaban de los países del bloque. Las orquestas tocaban las marchas funerarias habituales. Los periódicos publicaron el necrologio en el mismo lenguaje de madera con el que habían publicado todo lo demás durante 20 años. La gente en las calles, si lloraba, lloraba por costumbre más que por pena. El sistema continuó girando, porque el sistema siempre continúa girando. La pregunta era solo quién lo haría girar a partir de ahora. La respuesta llegó casi sin drama. Yuri Vladimirovich Andropov, 68 años, delgado, con las gafas de montura delgada que eran su marca más reconocible. Cara cansada con esa especie de palidez específica de los hombres que han pasado demasiados años en despachos sin ventanas, leyendo documentos que nadie más podía leer.
voz uniforme, casi fría, sin la entonación declamatoria que los líderes soviéticos habían utilizado durante décadas para simular emoción. Para una parte del Politburó, representaba el compromiso ideal, lo suficientemente viejo como para no ser una amenaza para los equilibrios establecidos, lo suficientemente inteligente como para gestionar la maquinaria sin romperla. El candidato que todos podían aceptar, porque ninguna facción lo percibía como enemigo declarado. Para otros, su elección fue una señal aterradora. Había llegado al poder un hombre del KGB, no un político que hubiera pasado por el comité como trámite de carrera, un hombre que había dirigido la institución durante 15 años con la concentración de alguien que considera ese trabajo la razón de su existencia. 15 años durante los cuales el KGB se había convertido en algo más que un servicio de inteligencia, en el archivo vivo de todo lo que la Unión Soviética no quería que se supiera sobre sí misma. Andropov sabía cosas. No las cosas que cualquier secretario general sabía, las otras. Las que están en los expedientes clasificados bajo números que no corresponden a ningún nombre oficial. Sabía lo que los ministros ocultaban al pueblo, lo que los generales ocultaban a los ministros, lo que los secretarios regionales ocultaban a los generales. La anatomía real del poder soviético, no la que aparecía en los discursos, sino la que se movía en los intercambios privados, en las dachas de verano, en los gestos y las omisiones de personas que habían aprendido a gobernar como si la realidad fuera algo que podía administrarse mediante el control de su descripción. Cuando se sentó en el lugar de Brezhnev, sabía exactamente dónde estaba sentado. La Unión Soviética a principios de los años 80 no estaba en crisis económica en el sentido que los manuales dan a esa expresión. Estaba enferma de algo más difícil de cuantificar y más difícil de curar. Una enfermedad moral que había penetrado cada nivel del sistema hasta que ya no había nivel sin contaminar. Las fábricas cumplían el plan únicamente en el papel. Los directores apuntaban producción que no existía para recibir las bonificaciones que el plan prometía a los que lo cumplían. En las tiendas había escasez de lo básico, mientras en los almacenes se pudrían montones de mercancía que nadie quería, porque nadie la había pedido, pero que alguien había ordenado producir, porque el plan así lo indicaba. El país fabricaba cosas inútiles con eficiencia perfecta, mientras carecía de las útiles. La gente había dejado de creer en los eslóganes. Seguía acudiendo a las manifestaciones por inercia, porque no acudir tenía consecuencias, y acudir era simplemente incómodo en lugar de peligroso. Las reuniones del partido se habían convertido en una parodia obligatoria que todos representaban y nadie tomaba en serio, incluyendo a quienes las organizaban. Andropov había leído los informes. Había leído los informes reales, no las versiones publicables. Conocía los números auténticos, no los que aparecían en los comunicados. Y había llegado a un diagnóstico que en círculos de confianza, nunca en documentos formales, formuló con una precisión que sus interlocutores recordarían durante años. No es estancamiento, decía, es descomposición del sistema de gestión cubierta con retórica de estabilidad. Y añadía, hemos vivido demasiado tiempo del crédito de confianza. Es hora de pasar al control. La primera reunión del Politburó bajo su presidencia fue diferente de todas las anteriores en un detalle que no aparece en ningún acta, pero que todos los presentes describieron de la misma manera en sus memorias privadas: el silencio. Cuando Andropov ocupó el lugar de Brezhnev, no sonrió. No hizo el gesto de bienvenida que se esperaba, no pronunció las frases habituales sobre la unidad del partido y el sagrado legado del camarada fallecido. Se sentó, abrió la carpeta que tenía delante y comenzó a hablar de trabajo. Nadie aplaudió. Por primera vez en muchos años, en los despachos del Comité Central, se sentía una tensión que no era la tensión de la ceremonia, sino la otra, la que produce la presencia de alguien que no está representando un papel. Los funcionarios acostumbrados a décadas de inacción cómoda empezaron a comprender algo que no habían sentido en mucho tiempo, que el hombre que ahora estaba al frente no iba a conformarse con las formas sin el fondo. Las primeras semanas fueron como una descarga eléctrica en un organismo que llevaba décadas funcionando a voltaje mínimo. Las redadas de la milicia en tiendas, baños y cines durante el horario laboral no eran en sí mismas una novedad administrativa, eran un mensaje. La gente que durante años había pasado las mañanas del martes comprando, o las tardes del jueves en el cine, durante horas que el registro oficial marcaba como horas de trabajo, por primera vez tuvo miedo de ser encontrada fuera del lugar donde debía estar. El miedo era nuevo. Era un miedo específico, distinto del miedo difuso de las décadas anteriores.
Era el miedo de alguien concreto que podía llegar y preguntar, ¿qué hacías aquí a esta hora? En las empresas se implantó el control real de horarios. Las 5 actas de llegue tarde, el expediente. El día de ausencia sin justificar, el despido. Para el ciudadano soviético que había pasado décadas viendo cómo de indiferencia del poder era la norma, esto sonaba literalmente como una revolución. Pero la lucha contra el ausentismo era la punta visible del iceberg. Debajo, los golpes reales iban dirigidos contra la vaca más sagrada de la arquitectura soviética, la nomenclatura del partido. Comenzaron las purgas de ministerios, se revisaron casos judiciales que habían sido cuidadosamente cerrados bajo Brezhnev, se reanudaron investigaciones sobre las que nadie se había atrevido a preguntar durante años. El caso del gastrónomo Yeliseyevsky se convirtió en símbolo de la época. Una tienda de alimentación moscovita, aparentemente ordinaria, donde los sobornos y las malversaciones se medían en cientos de miles de rublos. Sus directivos fueron a prisión. La sentencia se publicó en los periódicos con una explicitud que nadie recordaba haber visto antes. Casi simultáneamente afloró el caso del algodón uzbeco, un fraude de escala republicana, años de cifras falsificadas, de producción inventada, de sobornos que llegaban hasta los niveles más altos de la administración regional. Bajo investigación, cayeron los primeros secretarios de la República, personas que durante los años de Brezhnev habían sido absolutamente intocables. Eso no había ocurrido desde los tiempos de Stalin. El efecto psicológico fue casi instantáneo, y fue el efecto que Andropov había calculado. La cúpula del poder partidario comenzó a encogerse. Los gestos públicos de lujo se volvieron más discretos. Las historias sobre coches oficiales usados para recados personales, sobre dachas ampliadas con materiales del Estado, sobre vacaciones en lugares a los que el ciudadano ordinario no tenía acceso, todas esas historias que habían circulado como chisme tolerado, comenzaron a circular como amenaza real. Los rumores sobre escuchas en los despachos del Comité Central se extendieron con rapidez. Nadie podía verificarlos. Nadie intentó desmentirlos oficialmente. Y esa ausencia de desmentido era en sí misma el mensaje más eficaz. En la percepción popular, Andropov se convirtió, en cuestión de meses, en algo que la Unión Soviética no había tenido en mucho tiempo: un padre severo pero justo. El eslogan informal que circulaba en Moscú, nunca en los carteles, pero sí en las conversaciones de cocina, era directo: Andropov vigila. Sonaba con una nota de ironía, porque la ironía era el idioma en que los soviéticos decían la verdad. Pero debajo de la ironía había algo que se parecía al respeto, incluso entre quienes no habrían podido definir exactamente por qué lo sentían. Hasta los adolescentes que llegaban tarde a clase bromeaban con el mismo código: ojalá Andropov no se entere. Pero no todos estaban satisfechos. El Politburó recibió las iniciativas del nuevo secretario general con esa frialdad específica de las instituciones que han aprendido a sobrevivir siendo lo suficientemente flexibles para asentir y lo suficientemente rígidas para no cambiar. Konstantin Chernenko, el hombre que había sido la sombra de Brezhnev durante años y que se consideraba a sí mismo el heredero natural de aquel mundo, entendía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Si Andropov continuaba con las purgas de la nomenclatura, si las investigaciones siguieran avanzando con esa lógica implacable, la siguiente ola podría alcanzarle. La posición de Chernenko no era filosófica, era de supervivencia. En las reuniones comenzaron a escucharse frases que no llegaban a ser oposición abierta, pero que ocupaban exactamente ese espacio intermedio, donde las instituciones soviéticas habían aprendido a resistir el cambio sin declararse contra él. No podemos convertir el país en un cuartel, decían algunos. La disciplina debe ser razonable, no policial. Hay que pensar en el efecto sobre el estado de ánimo de la población. Andropov respondía con una calma que era en sí misma una forma de presión. La disciplina razonable es muy simple, decía. Es cuando cada persona hace lo que le corresponde hacer. Todo lo demás es caos con nombre oficial. Nadie en la sala encontraba argumento contra esa frase. Eso los hacía sentirse peor todavía. La idea de las reformas no surgió de una tarde a la noche. No nació con el nombramiento. No apareció en los discursos de toma de posesión ni en los primeros comunicados del Comité Central. Llevaba años gestándose en los informes que cruzaban el escritorio del hombre que había dirigido el KGB durante 15 años, en los expedientes clasificados que describían el estado real del país con la frialdad específica de los documentos que nadie va a publicar.
Ya cuando era jefe del comité, Andropov estudiaba con atención los análisis que sus propios departamentos producían sobre la economía soviética. No los informes oficiales para el Politburó, con sus estadísticas optimistas y sus formulaciones cuidadosamente seleccionadas para no alarmar. Los otros, los que circulaban en copias numeradas dentro del aparato del KGB y que describían la situación con el lenguaje directo de quien escribe para leer, no para tranquilizar. Uno de esos informes contenía una frase que él subrayó y que sus ayudantes recordarían años después. Las empresas producen lo que no se necesita y no producen lo que se necesita. El plan se cumple en porcentajes, pero no en cosas. Una frase de apariencia técnica. Un diagnóstico que en realidad describía algo mucho más profundo, que el sistema había aprendido a gestionar su propia representación con mucha más eficacia que la realidad que se suponía debía representar. Andropov no era economista, no fingía serlo, pero tenía algo que los economistas del Gosplan, con su formación especializada y su experiencia sectorial, con frecuencia no tenían: el instinto de un espía. El instinto de alguien que ha pasado décadas leyendo entre líneas, identificando las contradicciones entre lo que la gente dice y lo que hace, entre lo que los documentos afirman y lo que los comportamientos revelan. Y ese instinto le decía con claridad lo que la formación económica de sus asesores tardaba meses en confirmar. Un sistema construido sobre el miedo y los rituales es fundamentalmente indefenso ante la realidad. Puede sobrevivir mientras la realidad no lo confronte. Puede durar décadas mientras la confrontación se posponga. Pero cada año de postergación añade presión y resta margen. Por eso, ya en el invierno de 1983, Andropov dio una instrucción que en el lenguaje oficial sonaba extraordinariamente cautelosa. Encargó a los economistas del Gosnap y del Gosplan el desarrollo de experimentos limitados destinados a aumentar la autonomía de las empresas. La formulación exacta hablaba de verificación de la eficiencia de la activación de los colectivos de trabajo, un idioma diseñado para no asustar. El contenido real era otra cosa. Era el intento de dar a los directores de fábricas el derecho de administrar una parte de los beneficios, de distribuir el fondo de primas según criterios propios, de establecer normas internas de producción adaptadas a la realidad de cada empresa, en lugar de a los objetivos del Plan Nacional. No era capitalismo. Todavía no era una reforma de mercado en ningún sentido reconocible de esa expresión. Pero era un paso hacia la autorregulación. El primer paso hacia un sistema que respondiera a lo que ocurría, en lugar de fingir que lo que el plan decía que ocurría era lo que ocurría. El primer campo de pruebas fue la industria de la región de Yaroslav. 11 empresas recibieron el derecho de experimentar con las formas de remuneración del trabajo. El experimento duró varios meses. Los informes de crecimiento de beneficios llegaron al escritorio de Andropov. Los leyó con atención. Reflexionó durante varios días, según recordarían sus ayudantes, y luego dio la instrucción de ampliar los experimentos a las empresas de la industria ligera. En los corredores del Gosplan cundió el pánico. No el pánico ruidoso de las crisis abiertas, el otro, el que no se ve desde afuera, el pánico silencioso de los funcionarios que entienden que si algo funciona, su posición deja de ser necesaria. Porque si los directores de empresa podían tomar decisiones por sí mismos, si podían adaptar sus normas a la realidad y distribuir sus beneficios según criterios propios, entonces la vertical de planificación, que miles de personas habitaban como su ecosistema natural, perdía su razón de existir. Y con la vertical, desaparecería el control sobre los flujos de dinero, el control real, no el nominal. Así comenzó lo que nadie llamó sabotaje, porque llamarlo sabotaje habría requerido nombrarlo. Y en el sistema soviético, nombrar las cosas era el primer paso hacia tener que responder por ellas. Las resoluciones comenzaron a retrasarse semanas enteras. Los documentos aparecían incompletos o en versiones que requerían revisiones, que a su vez requerían otras revisiones. Los materiales de análisis llegaban reeditados por indicación no especificada de instancias superiores, con las conclusiones originales suavizadas hasta perder su significado. En un caso que se convertiría en ejemplo entre quienes trabajaban con Andropov, un proyecto de experimento para la industria del Uralmash en los Urales fue enviado por error al departamento equivocado del Gosplan. El error se descubrió 6 meses después. Para entonces el momento había pasado y el proyecto no se retomó. Nadie fue sancionado porque nadie pudo demostrar que el error había sido intencional. Esos casos se multiplicaron. Para la renovación de cuadros, Andropov actuaba con la misma lógica, pero con mayor cuidado.
No buscaba funcionarios del partido con décadas de servicio y carreras construidas sobre la capacidad de decir sí en el momento correcto. Buscaba tecnócratas, personas que pensaran en cifras reales y no en eslóganes, que hubieran gestionado estructuras concretas y supieran la diferencia entre un plan cumplido en papel y una fábrica que funciona. Así, en los escalones superiores del poder, comenzaron a aparecer nombres que hasta hacía poco eran desconocidos fuera de sus ámbitos específicos. Nikolai Ryzhkov, exdirector de una de las industrias más grandes del país, que pensaba en términos de producción antes que en términos de ideología. Yegor Ligachev, hombre de disciplina, sin las ambiciones personales desorbitadas que hacían a otros peligrosos, pero con la honestidad básica que Andropov consideraba imprescindible. Y Mikhail Gorbachev, el más joven de los tres, el más ágil, el que escuchaba con esa atención característica de quien está aprendiendo y al mismo tiempo calculando. Los promovía en silencio, sin anuncios en los boletines del partido, sin las ceremonias de investidura que habrían atraído la atención equivocada. En los pasillos del Comité Central todos lo entendían de todas formas. Andropov preparaba un relevo. En una conversación con Gorbachev, que varios testimonios coinciden en fechar en la primavera de 1983, el secretario general pronunció una frase que funcionó como instrucción y como advertencia al mismo tiempo. Los viejos están demasiado cansados para ver lo que hay que cambiar. Necesitamos nuevas cabezas, no nuevos eslóganes, nuevas cabezas. La resistencia se organizó sin reuniones formales ni documentos firmados. Alrededor de Chernenko se fue formando, con la fluidez natural de las instituciones que se defienden, un campo informal de personas que compartían el mismo interés en devolver el viejo silencio. No eran conspiradores en el sentido dramático del término. Eran personas acostumbradas a un mundo donde los puestos se repartían por antigüedad, las dachas por rango, las bonificaciones por lealtad demostrada, y la responsabilidad existía únicamente en el papel para ser presentada cuando alguien de arriba la requiriera. Para ese mundo, Andropov no era simplemente un hombre difícil, era una amenaza existencial a la arquitectura de sus vidas. Sus métodos de defensa eran los que el sistema había producido y perfeccionado durante décadas. El retraso burocrático que no podía probarse como intencional, el sabotaje silencioso que se presentaba como incompetencia o como exceso de carga de trabajo. La distorsión suave de la información que no cambiaba los datos, sino el énfasis, que no falsificaba los resultados, sino los contextualizaba de manera que llegaran al destinatario, sin el filo que les había dado quien los produjo. Desde la primavera de 1983, la enfermedad comenzó a erosionar lo que el cargo no había podido erosionar. Los problemas renales que habían comenzado décadas antes, durante su periodo en Hungría, a finales de los años 50, se habían agravado progresivamente. Los médicos del cuarto departamento del Ministerio de Salud insistían en la hospitalización. Andropov se negaba con la misma lógica que había aplicado a todo lo demás, una lógica de control. Si se ausentaba físicamente del centro del poder, el vacío que dejaba no permanecería vacío. Sería llenado por quienes esperaban llenarlo. Las sesiones de trabajo en el despacho del Kremlin comenzaron a durar 15 minutos, a veces menos. El tiempo que el cuerpo le permitía antes de que la concentración se rompiera y la fatiga tomara el control. Sin embargo, en esos minutos seguía siendo él. Seguía tomando decisiones, siguió empujando los experimentos económicos, siguió moviendo piezas en el tablero del personal. La voluntad no cedía tan rápido como el cuerpo. En diciembre de 1982, cuando el informe del Gosnap puso sobre su escritorio datos que describían el volumen récord de mercancía producida y no realizada, Andropov escuchó la lectura en silencio. Luego pronunció la frase que sus colaboradores citarían durante años como la más precisa que le oyeron decir sobre la economía. Vivimos en la ilusión de la planificación. Aquí planifican cifras, no cosas. Hacia finales de 1983, la enfermedad comenzó a quitarle algo más difícil de recuperar que la salud física. Le quitaba la presencia. Desde el hospital manejaba el país a través del teléfono, pero cada semana que pasaba los documentos tardaban más en llegar a su cama. Las respuestas de los ministerios llegaban más vagas, más procesadas por el camino. Las instrucciones que daba eran cada vez más fáciles de ignorar, bajo el argumento de que el estado de salud del secretario general requería que los detalles fueran gestionados en su nombre. Los detalles son todo en la política. Quien gestiona los detalles gestiona la realidad.
El frente invisible que se había abierto contra sus reformas aprovechó ese espacio con la eficiencia tranquila de quien ha estado esperando. En su cuaderno de notas de diciembre de 1983, el último mes en que las anotaciones son de su letra y no dictadas, quedó una frase escrita en un trazo que se volvía visible cuando se comparaba con las páginas anteriores. Lo principal es no perder la dirección. De lo contrario, comenzarán de nuevo a robar bajo la apariencia de reformas. No era un análisis, era una advertencia. Una advertencia que él mismo sabía que ya no podía garantizar que alguien fuera a cumplir. Principios de 1984. La Unión Soviética vivía bajo el ruido de una guerra invisible. No la guerra de los titulares de los periódicos, con sus partes de victoria y sus fotografías de paradas militares. La otra guerra, la que no tiene frente identificable ni fecha de fin negociada, la que se libra con cifras y con tiempo, con el goteo lento de los recursos que se agotan mientras alguien, en el otro extremo del planeta, espera pacientemente que el goteo termine. En Washington, el nuevo presidente de los Estados Unidos había adoptado un lenguaje sobre la Unión Soviética que ninguno de sus predecesores había utilizado de forma tan directa y tan calculada. Ronald Reagan llamaba al país que cubría una sexta parte de la superficie terrestre el imperio del mal, y lo hacía no con el calor del improvisador, sino con la precisión del actor que conoce el efecto de cada línea antes de pronunciarla. En Moscú, conectado a los aparatos de diálisis en una sala del hospital donde las ventanas daban a un jardín nevado, Andropov seguía dirigiendo el país por teléfono. Los aparatos lo mantenían con vida. Los teléfonos lo mantenían en el poder. Por ahora. La estrategia que la administración Reagan había desarrollado no era una improvisación, ni una respuesta emocional a la retórica soviética. Era un plan. Calculado para años, construido sobre el análisis de los puntos de vulnerabilidad específicos de la economía soviética, diseñado no para derrotar militarmente a un adversario que seguía siendo el único con capacidad nuclear comparable a la propia, sino para agotarlo, para drenar su energía hasta el punto en que el sistema ya no pudiera sostenerse con sus propios recursos. Los analistas, que décadas después tendrían acceso a los documentos desclasificados, lo llamarían el proyecto de agotamiento. Tenía tres componentes principales. El primero, hundir los precios mundiales del petróleo. Arabia Saudí actuaba en estrecha coordinación con Washington, aumentando su producción en el momento preciso para saturar el mercado. La economía soviética dependía de los ingresos petroleros para financiar prácticamente todo lo demás. Cada dólar que bajaba el precio del barril era un golpe directo a la capacidad del Kremlin de mantener su estructura de gasto. El segundo, crear una espiral de gastos militares que la URSS no pudiera seguir. El programa de la Iniciativa de Defensa Estratégica, que los periodistas occidentales llamaron Guerra de las Galaxias, era la palanca más refinada de este mecanismo. No importaba si el sistema era técnicamente viable, y muchos en el propio establishment científico americano dudaban de que lo fuera. Lo que importaba era que el solo anuncio obligaba a los planificadores soviéticos a destinar recursos a una respuesta. Cada rublo gastado en responder a las galaxias era un rublo que no llegaba a los hospitales, a los graneros, a los experimentos económicos que Andropov intentaba poner en marcha. El tercero, mantener activos los conflictos en la periferia soviética para dispersar atención y recursos. Afganistán era el más visible, no el único. El 15 de febrero de 1979 fue la fecha de entrada de las tropas soviéticas en Afganistán. La decisión se había tomado de forma colegiada, como se tomaban todas las grandes decisiones en el sistema soviético, con la distribución de la responsabilidad entre varios hombros, que hacía que nadie pudiera ser señalado como el único culpable. Pero entre quienes habían impulsado la intervención con mayor convicción estaba el entonces jefe del KGB, Andropov. El razonamiento era el de un estratega que pensaba en términos de fronteras y equilibrios de poder. Si Moscú no intervenía en Afganistán, las fuerzas con orientación proamericana acabarían controlando el país. Las fronteras sur de la Unión Soviética quedarían expuestas. El cordón de países que servía como zona de amortiguación se reduciría peligrosamente. La intervención parecía necesaria, parecía controlable, parecía sobre todo breve. 5 años después, la situación era lo que solo puede llamarse de una manera, una trampa. Las tropas soviéticas llevaban 5 años combatiendo en un territorio donde la guerra no tenía frente identificable,
donde el enemigo se disolvía en la geografía y reaparecía en otro punto, donde cada victoria táctica era seguida por una docena de emboscadas que deshacían su efecto. Miles de soldados habían muerto lejos de casa, en un terreno que los libros de texto militares no habían preparado a nadie para entender. Los ataúdes llegaban a las familias con escasas explicaciones y con la instrucción implícita de no hacer demasiadas preguntas. Los Estados Unidos, mientras tanto, habían encontrado la forma de convertir ese conflicto en un desgaste sistemático. A través de Pakistán llegaba el apoyo a los muyahidines, financiación, entrenamiento y en los últimos años también los sistemas de armas que cambiaron el equilibrio operacional de la guerra, las armas portátiles, que podían alcanzar a los helicópteros soviéticos y que convirtieron el control del aire, que había sido la ventaja más sólida de las tropas soviéticas, en una ventaja mucho más costosa de mantener. Andropov lo miraba desde el hospital, con algo que sus colaboradores cercanos describirían más tarde como la expresión específica de alguien que ve el resultado de una de sus propias decisiones convertido en catástrofe. Según los recuerdos de Yevgeny Primakov, el orientalista que formaba parte de su círculo analítico más cercano, fue en la primavera de 1983 cuando Andropov pronunció por primera vez esa frase en voz alta, en un contexto que no era el de la declaración pública, sino el de la conversación entre personas que se decían la verdad. Nos hemos creado una trampa, dijo. Nuestras tropas están combatiendo en un lugar donde nadie los esperaba y donde nadie quiere que estén. Era una admisión extraordinaria. Para un sistema que había construido su legitimidad sobre la infalibilidad de sus decisiones estratégicas, reconocer en privado el error era ya una forma de ruptura con la lógica que lo sostenía. En los pasillos del Comité Central circulaban rumores sobre el círculo de Andropov que sus adversarios internos cultivaban con la misma atención que cualquier otra herramienta política. Se decía que Primakov y Arbatov tenían contactos personales demasiado fluidos con diplomáticos de los Estados Unidos y de Europa Occidental, que a través de esos contactos penetraban en el Kremlin ideas sobre liberalización, sobre apertura, sobre formas de gestión que el sistema soviético no debía ni contemplar. Nadie presentó pruebas. Las pruebas no eran necesarias. En el sistema soviético, la sospecha que circula en los corredores correctos funciona con la misma eficacia que la evidencia documental, con la ventaja adicional de que no puede ser refutada. Así nació la teoría del doble juego, la idea de que Andropov, mientras aparentemente reforzaba el sistema, lo estaba exponiendo a influencias externas, que eventualmente lo debilitarían desde adentro. La teoría era conveniente para quienes la propagaban, era también completamente falsa. Pero la falsedad de un rumor en política rara vez determina su efectividad. El ciudadano soviético medio conocía a Ronald Reagan por las caricaturas de los periódicos, el actor devenido político que representaba los intereses del capital americano con la soltura de quien ha pasado décadas ante las cámaras. Una figura para ridiculizar, no para temer. En los escalones altos del poder, la evaluación era otra. Reagan era tomado muy en serio, precisamente porque era impredecible, de la manera específica en que los actores son impredecibles. Sabía perfectamente qué efecto producía cada línea antes de pronunciarla, y eso lo hacía más difícil de leer que los políticos convencionales que seguían las lógicas conocidas. El programa de la Iniciativa de Defensa Estratégica era el ejemplo más claro. Incluso si el sistema nunca llegaba a funcionar, incluso si era en parte una construcción propagandística, sus consecuencias económicas sobre la Unión Soviética eran completamente reales. Requería una respuesta. Esa respuesta costaba dinero. El dinero venía de los mismos recursos que Andropov necesitaba para los experimentos de Yaroslav y para los experimentos de todo lo demás. Los militares pedían nuevas asignaciones. Los planificadores decían que no había de dónde. Los militares insistían porque era su función insistir. El sistema crujía bajo el peso de compromisos que se acumulaban sin que los ingresos para cubrirlos crecieran en ninguna proporción comparable. Décadas después, cuando los documentos desclasificados confirmaron la existencia del plan NSDD-32 de la administración Reagan, la estrategia quedó visible en toda su arquitectura. Presión a través de las palancas económicas, el mercado energético, el apoyo a los movimientos nacionales en el bloque del Este, todo diseñado para que la máquina soviética gastara más de lo que producía, hasta que la diferencia se volviera insostenible. Lo que los documentos también confirmaron
fue algo que Andropov había entendido sin necesidad de leer los documentos americanos. En una conversación que sus ayudantes recordarían durante años, pronunció una frase que sonaba a primera vista como un reconocimiento irónico de la eficacia del adversario. Reagan es un actor, dijo, pero actúa siguiendo un guión muy bueno. No era un cumplido, era un diagnóstico. Era la manera en que Andropov nombraba el hecho de que la competencia que estaba perdiendo no era militar ni tecnológica, sino de otra naturaleza más difícil de resolver. La competencia entre un sistema que todavía podía aprender y un sistema que había dejado de hacerlo. En una de sus últimas resoluciones, escrita con esa letra que se había vuelto más pequeña y más tensa con los meses, escribió una línea que sus colaboradores copiaron en sus propias notas porque la entendieron de inmediato como algo más que una instrucción administrativa. El enemigo exterior solo aprovecha lo que nosotros mismos permitimos desde adentro. Han pasado más de 40 años desde aquel invierno en que la Moscú nevada despidió a Yuri Vladimirovich Andropov. 40 años es tiempo suficiente para que las pasiones se calmen, para que las memorias se publiquen y se lean y se olviden, para que los archivos se abran, parcialmente, en la medida en que los sistemas que los custodian consideran que abrirlos no representa un riesgo, para que los testigos envejezcan y algunos mueran, y los que quedan hablen con la distancia específica de quien ya no necesita protegerse de las consecuencias de lo que dice, porque las consecuencias han prescrito. Y sin embargo, después de todo ese tiempo, la figura de Andropov no se ha reducido a su tamaño real. En la conciencia de millones de personas que vivieron esa época, y en la de otras que la conocen solo a través de los relatos de quienes la vivieron, sigue siendo algo más que un estadista con 15 meses en el cargo y una enfermedad que lo mató demasiado pronto. Sigue siendo la sombra de un país que ya no existe, la encarnación de una posibilidad que la historia no permitió verificar, el profeta sin canonización oficial que vio lo que venía y no tuvo tiempo de decirlo. Esa figura merece algo que raramente se le da, el respeto de ser analizada con honestidad, lo que significa desmontar los mitos uno por uno. El primer mito es el más persistente y el más hermoso de los 5, que es precisamente la razón por la que es el más difícil de abandonar. La idea del testamento premortem, de las últimas palabras cargadas de significado, de la lista de nombres pronunciada desde el umbral de la muerte. Cuando los investigadores han acudido a los archivos buscando ese documento, el resultado ha sido siempre el mismo. En los fondos del Comité Central no hay nada. En los archivos del KGB tampoco. No existen actas de conversaciones agonizantes, ni grabaciones, ni manuscritos de última hora. Todo lo que se atribuye a sus palabras finales aparece en testimonios de segunda y tercera mano, que surgieron ya durante la perestroika, cuando la demanda de profecías y revelaciones del pasado soviético se había convertido en un mercado con compradores dispuestos. Pero la inexistencia de pruebas no ha matado el mito, porque los mitos no viven de las pruebas, viven de las necesidades. Y la necesidad que este mito satisface es una de las más profundas que producen las catástrofes colectivas. La necesidad de creer que alguien lo vio venir, que la tragedia no fue ciega, que en algún momento alguien extendió la mano hacia el futuro y nombró lo que iba a ocurrir. Si existe el profeta que advirtió, la caída tiene sentido aunque duela. Si no existe, la caída es simplemente lo que es, el resultado de procesos que nadie controló y que nadie supo detener. Andropov se convirtió en ese profeta porque la historia lo necesitaba, no porque lo fuera. El segundo mito es más sombrío y más específico. La idea de que no murió de su enfermedad sino que fue eliminado. Que su deterioro fue demasiado rápido, que coincidió demasiado exactamente con el momento en que las investigaciones anticorrupción comenzaban a amenazar a personas con acceso a los mismos mecanismos que podrían acelerar un proceso de salud ya comprometido. Los documentos médicos, sin embargo, no sostienen esta versión. Los informes forenses y los registros clínicos publicados en los años 2000 documentan con precisión una insuficiencia renal crónica que había comenzado décadas antes, durante su periodo en Hungría a finales de los años 50, y que había progresado con la lentitud característica de esa categoría de enfermedades. Los análisis posteriores no encontraron rastros de sustancias extrañas ni patrones que sugirieran una intervención externa en el desarrollo de la enfermedad. Murió de lo que los médicos dijeron que murió. Y sin embargo, el mito de la conspiración sobrevive porque hay algo en él que resulta psicológicamente irresistible para una sociedad formada durante décadas en la desconfianza fundamental hacia el poder.
Una sociedad que ha aprendido que los que saben demasiado desaparecen, que los que amenazan los intereses correctos se encuentran con dificultades inesperadas, no puede fácilmente aceptar que un hombre que había acumulado el mayor archivo de secretos de la historia soviética muriera simplemente de viejo. La conspiración no necesita pruebas cuando el contexto la hace plausible, y el contexto soviético hacía plausible casi cualquier conspiración. El tercer mito es el más difícil de desmontar, porque es el que contiene la mayor proporción de verdad mezclada con la mayor proporción de deseo. La idea de que si Andropov hubiera vivido 5 o 10 años más, habría podido salvar la Unión Soviética, implementando algo parecido al camino chino, reformas económicas controladas bajo la autoridad permanente del partido, modernización sin apertura política, mercado sin anarquía. Es verdad que tenía elementos de un plan de ese tipo. Los experimentos de Yaroslav apuntaban en esa dirección. La selección de tecnócratas para los puestos de responsabilidad también. La comprensión de que la economía planificada había dejado de funcionar y necesitaba ser reformada era genuina. Pero hay un obstáculo que la narrativa del Salvador perdido tiende a subestimar. El sistema soviético era fundamentalmente diferente del chino, no solo en escala, sino en su arquitectura interna. China construyó sus reformas desde abajo, permitiendo que los mercados locales se desarrollaran de forma gradual antes de integrarlos en una estructura de control nacional. La URSS era una estructura completamente inversa. Todo venía de arriba, y modificar cualquier cosa requería primero desmantelar los mecanismos de control centralizados que lo hacían posible. Para reformar ese sistema de verdad, Andropov habría necesitado no solo más tiempo, sino también herramientas diferentes de las que tenía. Y las herramientas que tenía eran las del chequista que había sido durante toda su carrera: el control, el miedo, la vigilancia, la presión desde arriba. Son herramientas que funcionan para imponer disciplina. No funcionan para crear la confianza que las reformas económicas necesitan para producir resultados sostenibles. Y la enfermedad que la economía soviética padecía era precisamente esa: la desaparición de la confianza entre el sistema y las personas que debían hacerlo funcionar. El reformador en el cuerpo de un chequista. La mezcla más trágica que puede producir una época de transición. El cuarto mito tiene la forma de una genealogía política. Gorbachov como el alumno de Andropov, como el continuador de su obra, como la persona en quien depositó su visión del futuro antes de que la enfermedad se la arrebatara. Formalmente, esta narrativa tiene fundamento. Andropov promovió a Gorbachov, lo llevó a posiciones que de otro modo habrían tardado más en llegar, lo insertó en la cadena de personas en las que confiaba para el relevo generacional que quería producir. Pero ideológicamente, la continuidad es una ilusión que el paso del tiempo hace cada vez más visible. Andropov creía en la disciplina como precondición de todo lo demás. Creía que el orden debía preceder a la libertad, que el control debía preceder a la reforma, que una sociedad que no podía funcionar dentro de sus propias reglas no estaba preparada para modificarlas. Gorbachov pensaba lo contrario. Pensaba que la apertura era el motor del cambio, que la glasnost no era el premio al final del proceso, sino la condición para que el proceso funcionara. Pensaba que la sociedad debía hablar antes de poder actuar de forma diferente. El alumno violó todos los preceptos del maestro, creyendo que cumplía su espíritu. Cuando Gorbachov decía, en los primeros años de la perestroika, que los cambios habían comenzado con Andropov, el comentario sonaba más a un homenaje a una figura que le daba legitimidad que a una descripción precisa de la continuidad intelectual entre dos proyectos que apuntaban en direcciones fundamentalmente distintas. El quinto mito es el más institucional de los 5. La idea de que el KGB, bajo el liderazgo de Andropov, había desarrollado la capacidad de ser el instrumento de la salvación del sistema. Que sus departamentos analíticos, que seguían el estado real de la economía y de las élites con una precisión que ninguna otra institución soviética poseía, representaban la posibilidad de un diagnóstico honesto desde adentro. Era parcialmente verdad. Los análisis que el KGB producía sobre la economía y sobre la corrupción de la nomenclatura eran más precisos que los del Gosplan. Sus informes describían realidades que los órganos del partido se negaban a ver. Pero todo ese conocimiento estaba construido sobre un principio que hacía imposible convertirlo en reforma: el secreto y la subordinación. El KGB sabía, pero el KGB no podía usar lo que sabía de forma que el país lo supiera también. El conocimiento clasificado bajo regímenes de acceso restringido no produce reforma,
produce control. Y cuando llegó el momento en que el sistema necesitaba transformarse de verdad, el KGB no tenía las herramientas para esa transformación. Sabía controlar lo que existía, no sabía construir lo que debía existir. La muerte de Andropov dejó a la institución sin la visión de quien había podido imaginar, aunque imperfectamente, un uso diferente de ese poder. De fuerza estratégica con pretensión de diagnóstico, se fue convirtiendo, en los años siguientes, en un instrumento que esperaba instrucciones sin capacidad de producir su propia orientación. Si se retiran los 5 mitos, lo que queda no es una historia de fracaso ni una historia de traición. Es algo más difícil de categorizar y más verdadero. La historia de una persona que entendió el diagnóstico con precisión excepcional y que no tenía las herramientas para el tratamiento. Andropov vio que el sistema se descomponía desde adentro. Lo vio con la claridad de alguien que durante 15 años había leído los informes reales sobre lo que el sistema era, en lugar de los que describían lo que debía ser. Entendió que la descomposición no era un accidente, sino el resultado lógico de una arquitectura que eliminaba la retroalimentación honesta en todos sus niveles. Y no pudo remediarlo. No porque lo traicionaran, aunque algo de eso hubo. No porque la enfermedad llegara demasiado pronto, aunque llegó antes de lo que cualquier plan podía prever, sino porque las herramientas que tenía disponibles, el control, el miedo, la disciplina impuesta desde arriba, eran precisamente las herramientas que habían producido el problema que intentaba resolver. Un sistema que ha eliminado la retroalimentación honesta no puede reformarse usando los mismos mecanismos que eliminaron esa retroalimentación. Necesita construir los mecanismos que permitan esa retroalimentación antes de poder diagnosticarse a sí mismo. Y construirlos requiere exactamente el tipo de apertura que el sistema había pasado décadas aprendiendo a suprimir. Esa es la trampa de la que Andropov no encontró salida. No porque no fuera suficientemente inteligente, sino porque la trampa era la propia arquitectura del sistema, y él era parte de esa arquitectura, tanto como lo era cualquier otro. Su verdadero legado no es ningún testamento que nadie ha podido encontrar. Su verdadero legado es el diagnóstico que escribió con sus actos, que cualquier sistema que pierde la capacidad de recibir retroalimentación honesta está condenado, y que ninguna cantidad de disciplina impuesta desde arriba puede sustituir a la confianza construida desde abajo. Una lección que él no pudo aplicar. Una lección que sigue siendo pertinente. Esta investigación llega hasta aquí, pero la conversación no tiene por qué terminar. ¿Cuál de los 5 mitos te parece más difícil de abandonar y por qué? ¿Crees que el escenario chino era posible en la URSS de los años 80 o las diferencias estructurales lo hacían inevitable fracasar? ¿Gorbachev fue el heredero legítimo de Andropov o la demostración de que el sistema nunca produce lo que cree estar produciendo? Escríbelo en los comentarios. Cada perspectiva que aportes añade a esta investigación lo que ningún archivo puede dar: la memoria de las personas que vivieron esa época o la mirada de quienes la ven desde afuera con ojos que el tiempo no ha desgastado. Y si este tipo de investigación, que intenta ir detrás de los titulares y de las leyendas hacia lo que realmente ocurrió y por qué ocurrió, te parece que vale la pena seguir, suscríbete. Porque hay más historias esperando ser contadas con esta misma honestidad. El siguiente capítulo de esta era empieza exactamente donde termina este, en el momento en que Chernenko ocupó el lugar de Andropov, y el sistema respiró con alivio, creyendo que había ganado tiempo. Lo que no sabía es que el tiempo que había ganado era el tiempo exacto que necesitaba para colapsar.